A continuación, desarrollaremos el trabajo titulado Alcances del caso Álvarez vs. Honduras, trabajo encargado por la docente doctora Aleatriz Solís Barrota, a cargo del curso Seminario de Derecho Constitucional. Los alumnos Gabriela Magdalena Serrano Vega y Joel Santos Pineda. Hechos de la demanda. Alfredo López Álvarez fue miembro de una comunidad garpuina hondureña, dirigente de la Organización Fraternal Negra de Honduras y la Confederación de los Pueblos Autóctonos de Honduras y del Comité de Defensa de Tierras Ribereñas. El 27 de abril de 1997 fue detenido por posesión y tráfico ilícito de estupefacientes, decomisándose 2 paquetes que contenían un polvo blanco. Fue llevado a la Oficina de Dirección de Investigación Criminal, donde se le exigió que se quitara la ropa y fue sometido a una inspección corporal realizada por otro detenido. En dicho lugar permaneció detenido con las esposas apretadas, lo que provocó que sus muñecas sangraran y se inflamaran, del cual no recibió atención médica, siendo coaccionado para declararse culpable de los hechos que se le imputaban. El 7 de noviembre del año 2000 se dictó sentencia condenatoria en su contra, que lo condenó a 15 años, que luego fue anulada el 2 de mayo del 2001 por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, que ordenó retrotraer el juicio a la etapa del sumario por irregularidades. El 13 de enero del 2003, el Tribunal de Primera Instancia dictó nueva sentencia confirmada por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, que lo absolvió por no tener certeza de si la muestra enviada al laboratorio toxicológico y que resultó positivo se sustrajo de los kilos de polvo blanco decomisado al imputado. Sin embargo, este permaneció detenido hasta el 26 de agosto del 2003. En total fueron 6 años y 4 meses que permaneció privado de su libertad. En los centros donde permaneció detenido Alfredo López Álvarez no existía un sistema de clasificación de reclusos. Asimismo fue sometido a condiciones de detención insalubres y de hacinamiento. A principios del año 2000, el director del Centro Penal de Tela prohibió a la población garifuna en dicho penal hablar de garifuna, su lengua materna. Con ello, se alegó la supuesta violación de los artículos 50 de derecho a la integridad personal, 70 de derecho a la libertad personal, 80 sobre garantías judiciales, 25 sobre protección judicial y 24 de igualdad ante la ley de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 20 sobre deber de adoptar disposiciones de derecho interno y 1.1 sobre obligación de respetar los derechos de dicho tratado. Análisis de fondo. En primer lugar, se analizará sobre la violación del artículo 7 de derecho a la libertad personal de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de obligaciones de respetar los derechos de la misma convención. La prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. Por ello debe aplicarse excepcionalmente. Sin embargo, el 13 de enero del 2003, a casi 5 años después de aparecer el problema probatorio, el 4 de mayo de 1998, el Juzgado de Letras Seccional de Tela se manifestó sobre la contradicción de la prueba y dictó sentencia absolutoria a favor del señor Alfredo López Álvarez. Al mantenerlo bajo prisión preventiva en tales condiciones, se violó su derecho a no ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario e ilegal, vulnerando con ello la Convención Americana y la legislación interna pertinente. Así también, el derecho de la persona detenida o retenida de
ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora de los cargos formulados en su contra. Está consagrado en el artículo 7.4 de la Convención Americana, que no distingue entre detención efectuada por orden judicial y la que se practica infraganti. En el caso sub judice, quedó demostrado que las autoridades estatales que detuvieron al señor Alfredo López Álvarez no le notificaron las razones de su detención ni los cargos formulados en su contra. En tal virtud, el Estado hondureño violó el artículo 7.4 de la Convención. En relación con el derecho de todo detenido a recurrir ante un juez o tribunal competente consagrado en el artículo 7.6 de la Convención, la Corte ha considerado que los procedimientos de habeas corpus y de amparos son aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos, cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 y sirven además para preservar la legalidad en una sociedad democrática. Al examinarse el recurso de habeas corpus de la Corte de Apelaciones hondureña, omitió pronunciarse sobre lo alegado por la presunta víctima en el sentido de que el plazo de detención era excesivo y podría constituir una violación de la Convención. Esta omisión muestra que el recurso no fue efectivo en el caso concreto para combatir la violación aducida. Con ello, la Corte concluye que el Estado tiene responsabilidad por la violación del derecho a la libertad personal consagrado en los artículos 7.1, 7.2, 3, 4 y 6 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio del señor Alfredo López Álvarez. Violación del artículo 5.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma. Derecho a la integridad personal y obligación de respetar a los derechos. Artículo 5.4 de la Convención Americana establece que, salvo en circunstancias excepcionales, los procesados deben estar separados de los sentenciados y ser sometidos a un tratamiento adecuado a su condición. Está demostrado que en los centros penitenciarios en donde estuvo recluido el señor Alfredo López Álvarez no requiere un sistema de clasificación de los detenidos durante más de 6 años y 4 meses en que estuvo privado de libertad. Permaneció en compañía de los reclusos condenados sin que el Estado haya invocado y probado la existencia de circunstancias excepcionales. Con ello, la Corte, violación de los artículos 8, garantías judiciales, y 25, protección judicial de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma. El derecho de acceso a la justicia implica que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable. Una demora prolongada puede llegar a constituir una violación de las garantías judiciales. Para examinar si el plazo fue razonable, según los términos del artículo 8.1 de la Convención, la Corte toma en consideración 3 elementos: A. Complejidad del asunto; B. Actividad procesal del interesado; y C. Conducta de las autoridades judiciales. En el presente caso se advierte que se extendió por más de 6 años. El Estado no observó el principio del plazo razonable consagrado en la Convención Americana. Por responsabilidad, el señor Alfredo López Álvarez manifestó en su declaración indagatoria que fue fuertemente coaccionado en la dirección de la investigación criminal mediante el maltrato físico y psicológico, con el objetivo de incriminarlo con las interrogantes que los agentes estatales hacían. Pese a ello,
La presunta víctima no aceptó los cargos. Lo expresado por el señor López Álvarez no fue controvertido por el Estado y las particularidades del presente caso. Por ello, la Corte estima que la presunta víctima fue sometida a tales actos con el propósito de debilitar su resistencia psíquica y obligarle a autoinculparse por el hecho que se le imputaba: violación de los artículos 13, libertad de pensamiento y de expresión, y 24, igualdad ante la ley, de la Convención Americana en relación al artículo 1.1 de la misma. La Corte ha señalado anteriormente con respecto al contenido del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión que a este contiene una doble dimensión: la individual, que consiste en el derecho de emitir la información, y la social, que consiste en el derecho de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole, conforme al artículo 13 de la Convención. Artículo 13.1. Consagra la libertad de difundir oralmente la información. La Corte considera que uno de los pilares de la libertad de expresión es precisamente el derecho a hablar, y a este implica necesariamente el derecho de las personas a utilizar el idioma de su elección en la expresión de sus pensamientos. Según los hechos de este caso, las anteriores consideraciones llevan a la Corte a concluir que el Estado tiene responsabilidad por la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión y de igualdad ante la ley, consagrados en los artículos 13 y 24 de la Convención Americana, y por el incumplimiento de la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades establecidas en el artículo 1.1 del mismo. La Corte declara que el Estado debe investigar los hechos del presente caso y aplicar las providencias que resulten de esa investigación a los responsables por los dichos hechos. Que el Estado debe publicar en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional por una sola vez el capítulo 7 relativo a los hechos probados, sin las notas al pie de la página correspondiente y los puntos resolutivos de la sentencia de fondo, reparaciones y costas. Que el Estado debe adoptar medidas tendientes a crear las condiciones que permiten asegurar a los reclusos de los centros penales de Honduras alimentación adecuada, atención médica y condiciones físicas y sanitarias,